Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Siempre me gusta agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra, ¿no? Existen muchos países donde lamentablemente no se puede leer la Biblia, no se puede tener una Biblia y pues, mucho menos estudiarla, ¿no? En detalle como nosotros tenemos oportunidad de hacerlo. Y bueno, entonces es un gran privilegio realmente tener las escrituras, tener la guía de las escrituras, tener el tiempo también para poder escudriñarla. Hemos estado hablando durante todo este tiempo acerca de las parábolas del reino, principalmente o especialmente aquellas que se encuentran en el Evangelio de Mateo. Y que más que todo hablan del reino de los cielos. Generalmente estas se concentran en Mateo capítulo 13. Marcos capítulo 4 hay tres parábolas, luego Mateo toma este capítulo y lo expande, ¿no? Y durante todo este tiempo, pues hemos visto esas parábolas que aparecen y que dicen el reino de los cielos es semejante a, ¿no? Y comenzábamos con la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la levadura, el, la semilla de mostaza, el tesoro escondido, la perla de gran precio. Y la vez pasada hablábamos de la parábola de la red. Ahora nos vamos a escapar porque se nos acabaron las parábolas del capítulo 13, que es donde están concentradas, en términos general, las parábolas del reino para entender un poquito este concepto de reino de los cielos. Hoy vamos a viajar un poquito y vamos a hablar de algo que tiene que ver con la ética, ¿no? Igual, parábola del reino, esta se encuentra en Mateo capítulo 18 y se titula La parábola de los dos deudores. No vamos a estar tocando en esta serie de parábolas todas las parábolas que existen, sino aquellas que comienzan con la frase el reino de los cielos es semejante, o porque es el tema que estamos tocando, el reino de los cielos. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero salido aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y termina diciendo Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, cuando nosotros comenzamos, ¿no?, con esta parábola o empecemos a interpretarla, empieza con un conector, por lo cual, por lo cual significa que Jesús venía hablando de X tema que aquí viene a ser importante. Precisamente el tema que Jesús traía en el capítulo 18 de Mateo es el tema del perdón. Más que todo el perdón y de la disciplina, si le pudiéramos llamar así, dentro de la iglesia, ¿no? Él empieza a tocar el asunto de si tu prójimo, si tu hermano peca contra ti, entonces ve, estando tú y él solos,
Si te escuchas, ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo dos o tres para que en boca de dos o tres testigos conste todo. Y si no los escucha a ellos, pues díselo a la iglesia y tenlo por gentil y publicar, que no es el tema que estamos interpretando en este momentito, pero que tendríamos muchas cosas que decir. De cualquier manera, el punto que viene tocando es el perdón. Y lo que se busca es la restauración, no la excomunión del hermano. Entonces, Pedro se acerca, ¿no? Y hace la pregunta, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermana? ¿Cuánto debo yo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Curiosamente, y me permiten aquí una pequeña, un pequeño paréntesis que siempre me gusta hacer cuando estoy dando estas lecciones. A veces, ¿no? Muchas personas tienden a irse de la iglesia. Y la excusa por la cual ellos se van es porque la iglesia los ofendieron, porque no los trataron con el cariño que ellos tenían o ellos querían, o dicen a veces en esta iglesia no hay amor, no hay comprensión, en esta iglesia no hay amistad. Y que a veces es cierto, ¿no? A veces es cierto pues las iglesias no son perfectas. De hecho, no tienen por qué ser perfectas, porque están formadas de seres humanos, pecadores, ustedes, yo, todos ofendemos. Muchas veces dice el escritor de la carta a los Santiago, de Santiago, ¿no? Todos ofendemos muchas veces y aquel que no ofende con su lengua, pues es un varón perfecto. Todos ofendemos. Eh, Eso es una confesión de la imposibilidad de ser santo, pues es que somos humanos. No me voy a escudar sobre eso, pues somos humanos. Y entonces las iglesias pues van a ser imperfectas porque están hechas de humanos. Y Jesús mismo anticipaba esa situación. Porque cuando Pedro le dice, por ejemplo, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Si Jesús hubiese pensado en la iglesia ideal, esa que Selby tiene en la cabeza y que no existe en la realidad, le habría dicho a Pedro, Pedro, ni una vez, porque en la iglesia nunca te van a ofender. ¿Ok? La iglesia es perfecta, ahí la gente toda es santa, la gente es perfecta y por lo tanto, Pedro, nunca te van a ofender. Así es de que esa pregunta tuya no tiene sentido. Pero resulta que Jesús le dijo a Pedro, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, si usted ya me hizo esa multiplicación, la cuestión no es literal, ¿no? No quiere decir 490 veces, sino quiere decir un número infinito. Simplemente hay que perdonar al hermano. Entonces Jesús anticipó la existencia de una iglesia donde las personas iban a ofenderse. ¿Sí? O sea, va a haber en la iglesia un hermanito y que siempre me va a ofender, o yo puedo llegar a ofenderlo a usted. Y dentro de ese contexto, entonces, la iglesia perfecta no es aquella donde no hay ofensas, sino aquella donde sus miembros aprenden a perdonarse. Jesús, para explicar este concepto, pasa al siguiente punto, ¿no? Y esto podemos decirlo igual con respecto a las parejas, ¿no? No hay pareja que no tenga problemas, todas tienen problemas, unas más grandes, otros más pequeños. Pero las parejas exitosas, las que llegan a ancianos juntos, no son aquellas que no tienen problemas, sino aquellas que aprenden a perdonarse, que aprenden a llevarse bien a pesar de las diferencias. Bueno, para explicar entonces Jesús su punto o para argumentar su punto, pasó a contar la parábola, ¿no? Ese es el contexto. Por lo cual, dijo él, el reino de los cielos es semejante a... Vamos a contar una historia. Aquí había de repente un rey y este rey, como hace cualquier tipo de rey, eh, hace cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
Bueno, más adelante hablaremos en esta misma serie de parábolas sobre la parábola de los talentos, que está allá en Mateo capítulo 25. Bien, ¿cuál es el fin de esto? ¿O por qué lo menciono? Cuando nosotros oímos de talentos, del evangelio, generalmente estamos pensando en los dones que Dios nos ha dado. O sea, este tiene un talento para cantar, este otro tiene un talento para hablar, tiene un talento para enseñar, tiene un talento para evangelizar, pero la palabra talento en la Biblia, o en Reina Valera, no significa eso, sino que en la antigüedad el talento quiere decir dinero, quiere decir una cantidad de dinero. Ahora, tal vez ustedes, bueno, ahorita vivo en Colombia y aquí la moneda es el peso colombiano. Tal vez han oído del peso mexicano, el peso español. ¿Por qué se le llama peso a eso? Bueno, porque en el tiempo antiguo, cuando la moneda realmente era de plata y no de papel, como es hoy en día, entonces la cantidad de plata representaba X peso. Por eso a eso se le llamaba el peso. Eso quiere decir que el dinero, como era en metal, era en plata o era en oro, se pesaba. De ahí viene entonces la palabra talento. Talento equivale a nuestra palabra quintal. Bueno, un quintal son 100 libras, ¿cierto? 45 kilos. Yo no sé qué cuentan ustedes en sus países. Aquí me confunden a mí todo el tiempo porque dice la libra de carne vale tanto el kilo y cuando se la dan a uno, se la dan por libra, ¿no? Entonces le duplican el precio, ¿no? Entonces uno dice, deme dos y le pesan 2 libras. Aquí es un relajo. Pero en Estados Unidos generalmente es libra, en México es kilo. Entonces, pero pensemos 45 kilos o pensemos en esos saquitos de cemento. Si usted está construyendo, ha construido lo que pesa un saquito de cemento, un quintal, 100 libras. De que generalmente los talentos eran de plata. Bueno, ya se fijó cuál es la cantidad, porque si no lo ha visto, la cantidad es enorme. En la parábola de los talentos, por ejemplo, dice que el Señor le deja a uno 10 talentos, a otro 5 y a otro un talento. Eso es un montón de dinero. 10 talentos es un montón de dinero. ¿Cuánto puede valer un collarcito de plata? Pues haga de cuenta. ¿Cuánto pueden valer unos aretes de plata, un collar, un anillo de plata? ¿Cuánto puede valer eso? Bueno, ahora multiplique ese peso por 50, o 100 libras o 45 kilos de plata. ¿Cuánto le debía este hombre? 10.000 talentos. No, no quisiera tener yo esa deuda. Esa es una deuda impagable. Eso es un platal realmente. Hoy en día eso equivaldría a un montón de millones de dólares. Jesús pone este dato para exagerar, o sea, exagera la cantidad. 10, no son 10 sacos de plata, son 10.000 sacos de plata. O sea, llene una bodega de plata. Eso es lo que el hombre le debía. Ahora, ¿cómo se endeudó tanto? Pues aquí no vamos a entrar a la literalidad porque nunca vamos a salir de acá y vamos a especular un montón sobre cómo pudo este hombre haberse endeudado. Pero se endeudó terriblemente. 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ¿quién puede pagar eso? Ordenó su señor venderle. Y esto estaba dentro del aparato legal, tanto judío como romano de la antigüedad. Si alguien, hoy en día estamos en otra época, hoy en día si uno debe, bueno, si usted le debe a los bancos, lo que van a hacer es quitarle la casa, pero más de eso no van a poder. O sea, no pueden echarlo preso por deuda. Antes sí, lo metían a uno preso por deuda. Ahora, si uno le debe a un prestamista, pues ahí le van a quebrar las piernas, ¿no? Y las cosas que ellos hacen. Pero en este caso, lo que tocaba legalmente era, pues, lo vendemos como esclavo y algo vamos a recuperar de la deuda que él tenía. Muchas personas en el mundo romano llegaban a ser esclavos por deuda. Les gustaba el juego, los dados, créanme, los romanos ya jugaban dados. Le gustaba jugar dados, todo ese tipo de juegos, y luego quedaba endeudado y solo había una forma de salir de las deudas, venderse uno mismo como esclavo.
Entonces, aquí el rey dice, pues vendamos a este y vamos a sacar algo. No crean ustedes que él valía 10,000 talentos, no valía ni un talento, pero decidió su señor sacarle aunque sea algo, ¿no? Venderle a él, vender a su mujer, vender a sus hijos y todo lo que tenía para sacar algo, para que se le pagase la deuda. Pero él no le iban a pagar 10,000 talentos por ese encierro. Pero bueno, era algo que iba a sacar. Entonces aquel siervo, postrado, humillado, triste, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso no lo iba a poder hacer, ¿sí? Si yo estuviera endeudado con 10,000 talentos, gracias a Dios no estoy endeudado con 10,000 talentos, pero si estuviese endeudado con 10,000 talentos, no me alcanzaría la vida para pagarlo. ¿Cómo podría yo pagar esa cantidad? Vamos a suponer que yo deba $1,000,000. Y aquí estamos hablando nosotros de una gran cantidad. 10,000 millones de dólares, ¿estamos? Pero vamos a pensar que yo me debo $1,000,000 pagando a $100 por semana. ¿En cuánto tiempo salgo de la deuda? No, me muero y sigo con la deuda. Pero él le dice, dame tiempo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, porque le tocaron su corazoncito, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, yo quiero que noten aquí un puntito bien interesante. El siervo le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero resulta que su señor, cuando es movido a misericordia, no acepta el trato. No le dice, ok, me vas a pagar todo. No acepta el trato, sino por el contrario, le condona la deuda. No me debes nada. O sea, este hombre salió, pero excelente del negocio porque no es que, o sea, mira, es como que yo al deudor le dijese, oye, yo te lo voy a pagar todo, te voy a pagar $100 semanales. Pero aquí el Señor es movido a misericordia y va más allá su gracia de lo que se le está pidiendo. Simplemente le dice, ok, te perdono toda la deuda. Bueno, es que la deuda, y aquí vamos a entrar al campo espiritual, la deuda que nosotros tenemos o teníamos con Dios es impagable. Y no estoy exagerando. Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos un mal cálculo matemático. Pensamos, pensamos que con una acción buena borramos una acción mala. Y realmente las acciones no se pueden borrar. Déjeme colocar aquí una ilustración. Cuenta la historia de que había un padre en cierto lugar donde tenía un hijo que era sumamente indisciplinado, borracho, jugador, griego y pues tenía todos los males. Y entonces el padre ya no sabía qué hacer con este muchacho, así es de que un día le dijo, mira hijo, voy a colocar una tabla aquí en esta pared y por cada acción mala que tú hagas, como entrar borracho, entrar tarde, etcétera, yo voy a colocar un clavo en la tabla. Y por cada acción buena que tú hagas, voy a quitar un clavo. El muchacho lo escuchó como si estuviera lloviendo, pero al día siguiente, cuando él entró completamente borracho a casa, pues el papá ahí en la mañanita puso el clavo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta que una mañana él veía que el pobre papá ya no hallaba ni dónde poner clavos en la tabla, pues está llena de clavos por todos lados. Entonces el joven dijo, oye, voy a componer mi vida, no puede ser que yo sea tan malo. Y empieza a hacer buenas acciones. Empieza a comportarse bien. Y el papá, pues, quita un clavo, quita el otro, hasta que llegó un día
en que estaba quitando el último de los clavos. Orgulloso el muchacho le dice, ¿ves, papá? Logré reparar todo el daño. Y el papá le dice, no, lograste quitar los clavos, pero si te fijas, la huella que dejaste en la tabla no ha desaparecido. Así pasa con nosotros. Y esa es la situación de nuestro pecado. A veces nosotros creemos que con hacer una acción buena, automáticamente esta anuló la acción mala que nosotros habíamos cometido, pero no es así. No sucede de esa manera. Entonces nuestra deuda con Dios era impagable. Y a veces nosotros decimos, yo lo voy a reparar. Hay cuestiones que no podemos reparar. El golpe que le hemos dado a alguien no se puede regresar. La ofensa que hemos cometido no podemos volverla atrás. No podemos reparar nuestros errores, ¿no? Con pedir perdón, el asesino no resucita a su muerto. No se puede. Pero a pesar de todo eso, el Señor decide perdonarnos nuestra deuda. Así como este rey es movido a misericordia y decide perdonar toda aquella deuda. Le condonó la deuda y lo soltó. Bueno, sigue contando la historia. Que salido aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Y eso cuánto es? Bueno, eso es bien poquito. Esos son 100 días de trabajo. Esa sí es una deuda pagable. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, la misma actitud. Y miren que aquí el Evangelio es muy bueno para repetir exactamente las mismas palabras. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, entonces es realmente triste. Nosotros esperaríamos, lógica, que si a mí se me ha condonado una deuda muy grande, al mismo tiempo yo fuese capaz de condonar una deuda pequeña a mi prójimo. Sería apenas lo lógico. Si yo de pronto he tenido una gran ganancia de dinero, sería lo lógico que yo compartiera con aquellos menos afortunados que yo. Y si yo he recibido un gran perdón, pues sería lógico que yo también perdonara al que me ha ofendido. O bueno, a este le perdonaron 10.000 talentos, o sea, hoy es 10.000 talentos más rico, ya tenía esa deuda y le perdonaron toda la deuda. Lo lógico es que hubiese también perdonado al otro o que por lo menos hubiera caído en el trato de está bien, págame allá como tú puedas pagarme. Pero resulta que actúa de una manera incorrecta y lo echa en la cárcel. Entonces, sigue diciendo la historia y ya vamos terminando con la explicación de la historia. Luego quiero comentar algo sobre teología. Sigue contando la historia. Y yo creo que esta ya la han conocido ustedes por muchas predicaciones. Pero sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Bueno, Dios se da cuenta de todas las cosas, no necesita que alguien le vaya a decir. Pero en la historia así sucede. Al rey le contaron porque el rey no es omnipresente ni es omnisciente. Entonces van y le cuentan lo que sucedió. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. O sea, la razón fue que tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Lo lógico. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Bueno, no dicen que el que da y quita con el diablo se desquita. Es un dicho, ¿no? No dicen que si ya le había entregado su gracia, entonces ya no se la podía quitar. Lo que llama la atención y a lo que voy a hacer mención y voy a discutir ahorita acá, es el último versículo. Pensemos en el primero. El primero dice, el reino de los cielos es semejante a. Vamos a entrar a una parábola que quiere decir una comparación, una historia para explicar un punto. Y el punto queda resumido en el último versículo.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Espérate, me está hablando entonces de teología. En la historia de la iglesia han habido dos tipos de pensamientos. No vamos a entrar aquí en tanto detalle, ¿no? Pero esto sucedió allá en la antigüedad, en la época de los padres de la iglesia, que había un teólogo británico que se llamaba Pelagio. Y Pelagio opinaba, él opinaba que para entrar al reino de los cielos uno tenía que comportarse bien, tenía que ser una persona santa y justa. En contraposición a lo que Pelagio decía, Agustín de Hipona, del lado contrario, opinaba que nadie puede ser bueno y que por lo tanto nosotros allá arriba vamos por la gracia de Dios. Estas dos ideas se polarizaron de tal manera que mientras uno enseñaba la salvación por obras, el otro enseñaba la salvación por gracia, pero Agustín de Hipona llega al punto o al extremo de enseñar que la gracia, para que sea gracia, tiene que ser absoluta e irresistible. Es decir, yo no puedo perder mi salvación, dicho en esos términos. Y esta teología se repitió en Martín Lutero, en Juan Calvino, y sobre todo en el movimiento de salvos, siempre salvos de la actualidad. Si conseguiste tu salvación por gracia, es imposible que la pierdas. Sin embargo, la parábola enseña lo contrario, si usted se acaba de dar cuenta. Existe aquí entonces una gracia en la parábola que se llama gracia condicional. Resulta que vengo yo a Dios y vengo a Dios incapaz de salvarme a mí mismo. Así es como lo presenta Efesios, estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados, y utiliza el término muertos. Y eso es bien interesante porque un enfermo se puede sanar a sí mismo. O sea, si yo estoy enfermo, pues me hago un tecito, ¿sí? O sea, si tengo gripe, pues me hago un tecito. Y si lo que tengo es tos, pues voy hasta una farmacia y me compro un jarabe. Pero por lo menos tengo la capacidad de sanarme a mí mismo. Sin embargo, si yo ya estoy muerto, ahí sí ya la hice, ¿no? O sea, ¿qué muerto es capaz de darse vida a sí mismo? Estoy muerto, no lo puedo hacer. Entonces Pablo utiliza esos términos, estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Así andabas. Y luego Pablo ahí mismo en la carta a los Efesios dice en el versículo 8, en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ese puntito queda completamente claro. Entonces, yo vengo hasta Dios y vengo con mis imperfecciones, mis dolencias, mis pecados, y vengo con esa posición de Señor, yo no me puedo salvar a mí mismo, o sea, es imposible que yo me salve. Necesito de tu gracia. Entonces Dios, que es rico en misericordia, me ve a mí implorar, me ve a mí rogar, me ve a mí con esa situación de arrepentimiento, Señor, perdóname. Yo voy a compensar esto que hice, perdóname, Señor. Y el Señor, pues como es misericordioso, me perdona toda aquella deuda. Puede que usted deba poquito, puede que usted deba mucho. Aquí Jesús dijo 10,000 talentos, pero puede que la deuda suya no sea tan grande. De hecho, se presenta esta idea en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, que está Jesús en la casa de un tal Simón, que es fariseo, y viene una mujer y empieza a besarle los pies y a llorar y a lavarle los pies con sus lágrimas, ¿no? Y a esta mujer, eh, bueno, los fariseos empiezan a decir, en este caso Simón, dice, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, que es pecadora. Y Jesús le dice, tengo una pregunta, Simón, que hacerte. Había un hombre y tenía dos deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50, ¿no? Y a los dos les perdonó. Entonces, esta parábola nos da la idea a nosotros de que no todos nos presentamos ante Dios con la misma deuda. Pues, él bien tenía su deuda y se presentó ante Dios. Y no les voy a contar mis pecados en esta noche, menos cuando estamos en Facebook Live. Entonces, tengo mi deuda. Y el Señor,
pues me perdone. Y a veces uno dice, si el Señor te perdonó, te perdonó, ya la hiciste, ya te perdonaron. Y dentro de nuestro mundo, cuando uno perdona, luego ya no puede cobrar. Si usted, por ejemplo, me debe a mí $1,000, si utilizo el dólar por ser la moneda internacional, ya me debe $1,000. Y de pronto usted me dice, hermano, yo perdí el trabajo, perdí el empleo, hermano, pero deme chance que yo en algún momento le voy a pagar. Y yo digo, ¿para qué le voy a dar este dolor de cabeza al hermanito? ¿Sabe qué, hermano? No me debe nada. Ah, listo. Al día siguiente, yo le pido a usted jalón, porque te va en carrito, yo le pido jalón, hermano, deme jalón. Y usted en vez de darme jalón o aventón o como le llamen ustedes, me pasa echando lodo. Ya ni te conozco. ¿Cuál agradecimiento por lo que yo, por lo que me perdonaste o por la deuda que me condonaste? Yo, dentro de nuestra sociedad, no puedo ir a usted y exigirle y decirle, ahora sí me pagas. Usted me perdonó, usted me condonó la deuda y una deuda condonada es condonada. Usted ya no me puede cobrar la deuda. Pero resulta que en el reino de los cielos la cosa no es así. Y muchas veces nosotros juzgamos las cuestiones de la iglesia como si se tratase de nuestra sociedad. Pongo un ejemplo. ¿Cómo vamos a elegir a los líderes de la iglesia? Que elijámoslos democráticamente. Pues que hoy vivimos en democracia y nosotros pensamos que la democracia es la mejor forma de gobierno. Entonces, automáticamente queremos trasladar lo que existe en nuestra sociedad a la iglesia y decimos, decidamos democráticamente en la iglesia, cuando la iglesia no es una democracia, es una teocracia. Hay una diferencia abismal. Date cuenta. Entonces, la iglesia existía mucho tiempo antes de que la democracia se pusiese de moda. Existía antes. Es otro tipo de gobierno, es otra cuestión. Pero nosotros metemos nuestras ideas dentro de la teología. Pues aquí es al revés. Porque el Señor dice, ok, Selvi, te perdono. Gracias, Señor, por tu perdón. Claro, no me debes nada. Automáticamente perdonadas todas tus deudas. Todos tus pecados están perdonados. Pero ese perdón que Dios me entrega, y es lo que enseña la parábola, lo que va en contra de lo que muchos teólogos dicen, es condicional. No es que somos salvos por obras. Atención, ya eso lo dejamos claro. No es que somos salvos por obras. Somos salvos por gracia. Pero la gracia de Dios en esta parábola es condicional. La gracia tiene que tener un efecto. La gracia tiene que compartirse para que sea gracia. Y eso significa que una vez recibiendo la gracia de Dios, yo tengo que compartir. De hecho, en cuanto a la cuestión de la predicación del Evangelio, claramente el Evangelio dice, de gracia recibiste, dar de gracia. Cuando hablaba de las sanidades, de los milagros que los apóstoles podían hacer. ¿Recibiste esto de gracia? O sea, ¿no pagaste por esto? No pagué. O sea, si usted es un ingeniero, usted cobra por su trabajo. Y la razón por la cual usted cobra por su trabajo es porque el estudio a usted no le salió gratis. Usted tuvo que pagar, usted tuvo que desvelarse, usted tuvo que comprar sus libros y por lo tanto tiene que tener alguna remuneración porque a usted le costó algo. Pero lo que a usted no le ha costado nada no debía de cobrarlo y esa es la idea. Recibiste de gracia, entonces da también de gracia. Ese es el principio del Evangelio. Recibiste gracia, entonces da gracia. Pues resulta que en la comunidad cristiana, que vamos con el punto, muchos me van a ofender, muchos van a quedar mal conmigo, muchos van a hablar mal de mí, muchos en determinado momento me van a querer hacer daño. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, aquí Dios pide, tienes que perdonar de todo corazón. ¿Qué quiere decir eso de todo corazón? Bueno, que a veces uno dice te perdono, pero no perdono. Ahora, quiero entrar aquí a explicar un poquito esto, ¿sí? Yo, Selvin, no soy dueño de mis emociones.
pero sí de mis acciones. Cuando Dios me dice tienes que perdonar de todo corazón, no me está hablando de mis emociones, sino me está hablando de mis acciones. La persona que me ha ofendido por esas situaciones de la vida me va a caer mal. Pero aquí Cristo no me está diciendo, ahora quiero que te caiga bien, porque yo no soy dueño de eso. Si usted me cae mal, pues yo qué le hago. Yo no puedo hacerle. No me puedo enamorar de quien yo quiera. O sea, solo intentan los jóvenes, ¿no? No me puedo enamorar de quien yo quiera. No soy dueño de mis emociones, casi nadie es. Pues no conozco a alguien que lo sea, pero sí soy dueño de mis acciones. Y generalmente la Biblia, cuando me habla a mí de amar, me está hablando de acciones, no de emociones. Tú tienes que amar a tus enemigos. Eso no significa que el enemigo se me va a caer bien. Y que es como, uy, mira, te encontré tú que me ofendiste ayer. Uy, cuánto te extrañaba. No, porque tampoco soy masoquista, ¿sí? No se trata de eso. Pero lo que la Biblia dice es, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. O sea, perdónalo de todo corazón. Y eso implica no te cobres venganza de esto que te hizo. Habló mal de ti, tú no vas a hablar mal de él. Nunca, porque eso significa perdonar. Entonces tienes que perdonarlo de corazón. ¿Y qué pasa si yo no lo perdono de corazón? Fíjate que entonces Dios tampoco te va a perdonar. Y que no me había perdonado. Pues sí. Y este es el misterio del reino, que la gracia es condicional. Es condicional. Toda aquella deuda te perdoné. Sí. Si fuera conforme a nuestra lógica o la lógica que manejan los teólogos, cuando tú te bautizas, Dios te perdona los pecados de allí para atrás, ¿no? Pero de ahí para adelante, cuídate porque el Señor no te va a perdonar. Tampoco es así. De hecho, el Señor cuando me perdona a mí, me perdona por mi pasado, mi presente y mi futuro, porque yo soy un niño en Cristo que en determinado momento voy a tropezar y voy a caer. Lo que Dios quiere es que yo me mantenga en ese estado de lucha, de querer agradarle todo el tiempo y de ser mejor cada día. Pero el Señor, de hecho, me perdona aún sabiendo que yo voy a cometer errores más adelante. ¿Sí? Que el Señor me mira hasta allá adelante, hasta allá donde yo voy a llegar a la meta, ¿no? Fíjate que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y sin embargo le permitió ser su discípulo, ¿no? Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, Señor, ¿qué? ¿De que tú me vas a negar? Sí, pero ya me perdonaste porque te voy a negar. Exacto, por eso te estoy diciendo que cuando vuelvas a mí, confirmes a tus hermanos. Te estoy perdonando de antemano. ¿No? ¿Se da cuenta de eso? Entonces, Dios actúa así. Te voy a perdonar. Toda esa deuda te perdoné. Nosotros pensaríamos que la lógica es siervo malo. Toda esa deuda yo te perdoné. Ahora, ándate con mucho cuidado porque a la primera que me hagas, yo no te voy a perdonar. Y entonces el siervo se va y dice, uy, hoy sí, el rey la tiene contra mí. Si le vuelvo a pedir prestado, el hombre me vende como esclavo. Entonces voy a tener cuidado. Y pensamos que es así con Dios. Todos tus pecados fueron perdonados cuando te bautizaste. Excelente. Ahora me voy a andar con cuidado, porque si no el Señor me va a condenar por una mentira, pero no me puede condenar por aquellos pecados pasados. Pues resulta que en la parábola sí. Y aquí es donde la Biblia es instructiva. O sea, voy a poner un ejemplo. Eh, yo hice algo muy malo. Es un ejemplo. Cometí un pecado imperdonable. Vale, esos grandes. Digamos que fue adulterio, por decir algo. Y luego vine al Señor y le dije, perdóname, Señor, perdóname. Realmente cometí ese error. Y el Señor me perdonó mi pecado. A veces perdonar no quiere decir que no van a haber consecuencias de las acciones. Porque de hecho, la historia bíblica nos muestra a nosotros que Dios traía consecuencias. No, o sea, David, por ejemplo, el Señor en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, le dice, no morirás, tu pecado ha sido remitido. Y David dice, uy, qué bien, ¿no? O sea, me perdonó el Señor, sí, pero por cuanto con esto tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, entonces, mira lo que te viene. Hay consecuencias de las acciones, ¿no? Entonces el Señor me dice, oye, te perdono.
Muy bien, gracias, Señor. Listo. Pero luego resulta que usted hace algo que es pequeñito, así, me ofende. Usted me calumnió. Conste, quitarle la mujer al prójimo no es lo mismo que calumniar al prójimo. Es la diferencia. Usted me calumnió. Usted habló mal de mí. Y usted dijo que yo había hecho algo incorrecto cuando yo no lo había hecho. Se perdió algo ahí en la reunión y usted dijo, yo vi que Servin lo tomó. Y Servin no lo tomó, me calumnió. Pero ahora yo no lo voy a perdonar. Eso a pesar de que usted sí me pide perdón. Y me dice, perdón, hermano, yo puedo reparar el daño. Porque lo que yo hice de quitarle la mujer a mi prójimo, eso yo no lo puedo reparar. ¿Sí, cómo reparo eso? No puedo volver el tiempo atrás. No puedo. Pero usted habló mal de mí. Y eso usted sí lo puede reparar. Porque usted sí puede pararse frente a toda la comunidad y decir, acepto mi culpa, yo mentí. El hermano Selvin siempre dijo la verdad. Y mi honor queda restituido. ¿Se da cuenta cómo usted sí podía reparar? Yo no. Usted me dijo, perdóneme, yo voy a hacer eso. Y yo le digo, no, no te perdono. Ahora viene Dios y me dice, Selvin, ¿te acuerdas que te había perdonado tu adulterio? Sí, pues fíjate que ya no. Porque yo esperaba que la gracia que yo te había dado la compartieras, la dieras. Recibiste gracia, tienes que entregar gracia. Y solo quiero aclarar un puntito aquí, bueno, porque esto es lo que dice el texto. Volvamos a leerlo, ¿sí? Porque una vez contada la historia, ¿no? Por si no queda claro, una vez contada la historia, dice el texto, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Exactamente lo que hizo el rey, el Padre Celestial lo hará. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno, su hermano, sus ofensas. Queda completamente claro, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Significa que se relativiza el pecado? No, 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 no. Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. No hay relativización del pecado. Porque no estoy diciendo que en la iglesia entonces se puede hacer cualquier cosa. No, usted señala el punto. Mira, yo dejé ese dinero acá, tú lo tomaste. Reconozco que lo tomé, estás arrepentido. Yo te lo voy a pagar, listo, te perdono, no hay problema. Pero necesito esa reconciliación. Recuerden el contexto de la parábola. Si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solos. Entonces no significa simplemente deja pasar el pecado, como que aquí no pasó nada, aquí no sucedió nada. El que esté libre de culpa tire la primera piedra. No se trata de eso exactamente. De hecho, ese versículo que aparece en Juan capítulo 8 siempre lo dicen los pecadores, nunca lo dicen los justos. El que esté libre de culpa tire la primera piedra, ¿no? Pero en este caso es Jesús quien lo dice. Pero no se trata de que usted relativice el pecado. Por el contrario, usted va con su prójimo y se pone de acuerdo con él. Lo que hiciste es incorrecto. Sí. Me ofendiste. Sí. Hiciste esto. Si tu hermano lo reconoce, has ganado a tu hermano. Perdónalo. Si no lo reconoce, pues, toma contigo dos o tres. Si lo reconoce, has ganado a tu hermano. Pero si no lo reconoce, entonces dilo a la iglesia. Y la iglesia muchas veces es juez. Ahora, aquí viene un punto bien interesante dentro de esto, porque muchas veces yo creo que lo que usted ha hecho es una gran ofensa hacia mí, pero cuando yo ya tomo dos y tres, ellos me dicen, no, hermano, el que está equivocado es usted. En serio, sí. Es el criterio de ellos. Entonces soy yo quien debe pedir perdón. Y cuando la iglesia entera la completa, se entera de el suceso y ellos dicen, hermano Sevin, usted está mal. Entonces yo debería de reconocer mi falta, porque muchas veces esto sucede en los malos entendidos, ¿no? Pero la idea que aquí yace es, perdona a tu hermano sus faltas. Y así tu Padre Celestial también te perdonará.
El perdón de Dios entonces es condicional. Que el Señor los bendiga.